que es la diosa Sekhmet. La diosa Sekhmet es la diosa de la guerra y de la venganza, y se representa, en este caso, con una mujer con cuerpo o con cabeza, en este caso de leona, pero también de otro tipo de felinos menores. Como verán, una figura es muy agradable y la otra es incluso inquietante por unos ojos muy raros que le pusieron, ¿no? Ahora pasamos a la civilización hebraica a la derecha, una imagen del templo, y en la civilización cristiana aquí tenemos el Moisés de Miguel Ángel. ¿Cómo podemos intentar averiguar un poco de los animales en estas dos civilizaciones? Pues nos vamos a fijar en el Torá, en la Biblia hebrea, o en el Nuevo Testamento, la Biblia cristiana, por llamarlo así, y que me perdone alguien si cree que no es correcto, pero no me sale demasiado mejor. La Torá se compone de los 5 libros, el Éxodo, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, y el Nuevo Testamento, que son los Evangelios. Aquí tenemos la especie ovina, la especie vacuna, la caprina y los cerdos. Verán que hay distintas valoraciones. Por ejemplo, la especie ovina pasa de 464 veces a 600. ¿Por qué? Porque en la Biblia cristiana la oveja se cita enormemente por los sacrificios pascuales. Igual que el becerro, en el ganado del ternero pasa de 36 a 158. De resto no hay grandes variaciones. Lo que sí es curioso ver es que dos civilizaciones, la hebrea y la cristiana antigua, que no para los cuales el cerdo es un animal impío, impuro, inmundo, se cita curiosamente en el Viejo Testamento 5 veces y en el Nuevo Testamento 21 veces. Bueno, está vinculado un poco a la parábola del hijo pródigo que veremos más adelante. Aquí tenemos el hijo pródigo, esta lámina de Albert Durero de alrededor de 1500. Aquí tenemos, como verán, hay una cabeza de cerdo al centro y una serie de lechones. El hijo pródigo, una vez que se va de casa, se gasta su fortuna y ya no se atreve a volver. A él las escrituras dicen que lo mandan a cuidar una piara de cerdos porque habían cerdos. Luego no se explica muy bien para qué había cerdos cuando para las dos civilizaciones eran animales impíos. Hay quien dice que el hijo pródigo, cuando desaparece de su hábitat próximo, va a países muy lejanos donde se vean cerdos y por eso aparece eso en la Biblia. Aquí tenemos el becerro de oro. Moisés sube al monte Sinaí y deja a su pueblo atrás y recibe de Yahvé, recibe las tablas de la ley. Al bajar del monte Sinaí, ve que su pueblo idolatra al becerro de oro. El becerro de oro significa que ese pueblo no merece los beneficios que vienen en las tablas de la ley, y es cuando Moisés rompe las tablas de la ley. La presencia del ganado vacuno en Egipto, bueno, aquí tenemos frescos de monumentos donde está enormemente presente, siempre el mismo tipo de vaca, siempre el mismo tipo de cuerno, y es una vaca que hoy estas razas están en el Sahel y es exactamente la misma que en aquellos momentos se planteaba. Es importante dos hitos de la civilización hebrea en relación con Egipto, que es José y los sueños del faraón. Vamos a ver, José es el 11º hijo de Job y José es hijo de Raquel. Raquel es una esclava que no es su esposa,
porque su esposa, él cuando tiene 10 hijos quiere tener más, y la esposa no puede, y es una esclava que es Raquel. Raquel tiene 2 hijos, José y Benjamín, que son los preferidos de Jacob. ¿Qué ocurre? Que con esa preferencia sus hermanos lo desprecian y lo venden como esclavo a Egipto. Él, cuando llega a Egipto, en la propiedad que lo adquiere, pues se mete en líos de faldas y es acusado de adulterio y lo encarcelan. Así todo, él intenta de alguna manera escapar y se acerca al faraón y interpreta los sueños del faraón, lo cual le da una enorme preponderancia en esa sociedad, y es el que habla por primera vez de la riqueza ligada a las vacas gordas y la pobreza y las penurias ligadas a las vacas flacas. Y después está Moisés y Ramsés II. Moisés es el que quiere sacar a su pueblo de Egipto del cautiverio y amenaza al faraón con las 10 plagas. Las 10 plagas, bueno, se convierte el agua en sangre, las ranas, los mosquitos, las pulgas, los piojos, la muerte de la peste de los animales, y para terminar con las tinieblas, me faltan 2. Está la 10ª plaga, que es la muerte de los primogénitos, que después me referiré. Tanto en el Viejo Testamento, en la Torá hebraica, como en el Nuevo Testamento, la presencia del ganado ovino es enorme, como símbolo de riqueza. Se habla de la oveja extraviada, de la oveja sin pastor. A la hora de juzgar, juzgaré y pondré en una parte la oveja engordada y por otro lado la oveja flaca. Para terminar con la importancia del sacrificio, el sacrificio del cordero. Aquí tenemos el sacrificio del cordero. Hay que intentarlo ver de una manera más clara, porque se puede confundir con otros conceptos. Aquí tenemos a Abraham, su hijo Isaac, el ángel y el cordero. Cuando el mandato de Yahvé de sacrificar a su es detenido por el ángel, y el ángel le dice que será elegido su pueblo al detener el sacrificio, vendrá beneficiado. Esto está haciendo cosas raras, ¿no? No sé, a ver, ahora aparece. Va a ser beneficiado y se va a dar beneficios sobre su descendencia. En este momento se crea el pueblo de Dios, y el pueblo de Dios se crea con un cordero en el medio. ¿Por qué? Porque Abraham, dicen las escrituras, que mira hacia un lado y ve que hay un cordero enredado en unas zarzas, y ese cordero es el que sacrifica, que dice que viene enredado en unas zarzas, y en esta lámina viene cogido por el cogote por el ángel que detiene el sacrificio, ¿no? Bueno, nace el pueblo sagrado y nace el pueblo de Dios. Antes la muerte de los primogénitos, que hablábamos de Moisés y la 10ª plaga. Bien, aquí es muy importante porque es la fiesta del sacrificio del cordero para el pueblo hebreo. El pueblo hebreo pasan las 10 plagas, y el faraón siempre dice que si le resuelven el problema los deja salir, y no los deja salir nunca, salvo en la muerte de los primogénitos. El mandato de Yahvé es sacrificar un macho de oveja y un macho de cabra, y un macho de oveja o un macho cabrino, y con su sangre, que se marquen las puertas de las casas donde se van a comer esos animales. Y cuando pase el administrador
el ángel exterminador ahí no hará ningún daño, y efectivamente esa es la festividad que el pueblo hebreo hoy sigue celebrando. Las teorías sobre cómo se morían los primogénitos, pues hay variadas y a veces hasta confusas, pero una es que eran en el protocolo de las comidas, el primogénito era el primero que comía y podían haber unas intoxicaciones de micotoxinas que pudieran provocar este tema, y como los demás comían después y no se ponían malos, pues no prosperaba la enfermedad. También que como los primogénitos dormían en literas y habían unos determinados gases que se acumulaban en el suelo, estos pues eran los primeros que se morían. En definitiva, lo de las plagas de Egipto, como otras muchas cosas bíblicas, están absolutamente en entredicho, y yo no quisiera entrar en nada de esto. Aquí tenemos ya en la civilización cristiana, pues bueno, San Juan Bautista. San Juan Bautista se refiere a Jesucristo cuando lo ve, y no lo conocía hasta ese momento, y dice: mira el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, se asocia la idea de Jesucristo en este momento, y Jesucristo Dios se asocia a un cordero, lo cual es bastante significativo con las tres religiones monoteístas, porque las tres tienen en su momento un papel importantísimo el cordero. Aquí tenemos el cuadro este de Murillo sobre 1600 y 1650 o así, que es el buen pastor. El Evangelio de Lucas dice: está escrito, heriré al pastor, refiriéndose a la muerte de Jesús, y se dispersarán las ovejas del rebaño, que es con la muerte de Jesús la cristiandad cómo se dispersa. Aquí tenemos la última cena. La de arriba es un boceto de Goya, la última cena, que nunca terminó, que es alrededor de 1800, posiblemente un poquito más tarde, y el de Leonardo da Vinci, que conocemos todos, que lo hemos visto 1000 veces. Bueno, pues esta es la comunión de Dios con su pueblo, y el sacrificio del Cordero Pascual y lo que se come en la última cena y toda esta historia. Donde es verdaderamente significativo también es en el mundo musulmán. Todos sabemos que la cultura hebraica tiene el rito kosher para los alimentos, no solo para la carne, sino también para los vegetales, y en el mundo musulmán tenemos el rito halal. Bueno, el sacrificio del cordero es importante, y incluso antes del sacrificio del cordero tenemos que es una forma de reflejar un cierto estatus social, y se presume, y en el mundo musulmán ligado al Ramadán, pues es importante en esta cultura, claramente, ¿no? Vamos a ver para atrás, aquí falta algo. Bueno,